Mm. Hola, buenas tardes, Buenas, compañeros. buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Hola, hola. Buenas tardes, profe. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, profesor. Bueno, los compañeritos todavía que se unan, démonos unos minutitos. Sí, avisé por lo menos en el grupo de WhatsApp que ya Sí, porque estaba me disponible demoré, la había un clase. poquito de taco, así que me costó llegar acá. Por eso no, y antes no alcancé a hacer la clase, ya estaba preocupado, pensé que no iba a llegar al horario. Esperemos un poquitito, aprovecho de ir al baño y nos vemos de ahí. Ya, profesor.
Bien, bien, buenas tardes a todos de nuevo. Comencemos a trabajar con nuestros contenidos. Ah, Se está presentando la pantalla, ¿cierto? Ya, Sí, profesor, está en perfecto. presentación. Ok, gracias, Álvaro. Entonces nosotros estábamos conversando sobre los aspectos básicos de la célula nerviosa, estábamos hablando respecto de sus características comunes. Habíamos señalado también que se puede definir una neurona o célula nerviosa como aquel tipo de célula específica, ¿cierto? Que es excitable eléctricamente y que tiene la característica de comunicarse con otras células a través de una conexión que se denomina especializada y que son llamadas estas conexiones como sinapsis. La sinapsis es ese componente principal del tejido nervioso de todos los animales, ¿cierto? Excepto, aunque está en discusión, de plantas y otros como las esponjas, por ejemplo. No sé si habíamos visto esta parte, ¿no? De la morfología neuronal. Habíamos dado cuenta, ¿cierto?, que las estructuras que componen a una neurona son las dendritas, que es la parte inicial de las neuronas, ¿cierto? Todos esos aspectos que tienen que ver con una prolongación de ramificaciones, ¿cierto?, a modo de ramas de árbol, que son las que conectan, ¿cierto?, la estructura neuronal con, ¿cierto?, las otras conexiones. Luego tenemos lo que se denomina el soma, que es el cuerpo celular que contiene todos los organelos como los ribosomas, el núcleo, los nucleolos, retículos, toda la información, ¿cierto?, que contienen los genes, ¿cierto?, y que permite la producción o creación de las proteínas, ¿cierto?, que van a componer los diferentes aspectos de la célula, ¿no? Que es similar a todas las células en general. El cono axónico, que es el denominado también cono de arranque axónico. Este cono axónico es de donde surge particularmente la propagación del impulso nervioso. Luego vienen las vainas de mielina, que son esas estructuras particularmente compuestas de las, o hechas por las células gliales, y que se dividen en oligodendrocitos y en células de Schwann, dependiendo de dónde están ubicadas, o en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Están también los nodos de Ranvier, que son estos espacios que se dan entre las vainas de mielina y que es donde se produce también el intercambio iónico y que permite que se propague el impulso nervioso a partir de este loops que les muestro en esta flechita, ¿cierto? ¿No? Que es la conducción denominada o que se permite este interjuego entre el nodo de Ranvier y las vainas de mielina, ¿cierto? La conducción saltatoria que se denomina que permite la pulsación de la propagación del impulso nervioso y también la rapidez en la conducción. Luego están los terminales sinápticos, que son donde están los botones sinápticos, y es donde se produce particularmente, ¿cierto?, el espacio intersináptico que va a comunicar el terminal sináptico de la neurona presináptica, ¿cierto? Y la dendrita de la neurona postsináptica, ¿no? Este espacio intersináptico, más el botón sináptico o terminal sináptico, más la dendrita postsináptica, es lo que va a formar propiamente la sinapsis. Esas son las cuatro zonas, ¿cierto? El soma o el cuerpo celular que contiene el núcleo genes, donde se produce, por ejemplo, no solo la síntesis de las proteínas que van a hacer eh, formar a la célula propiamente tal, sino también todo lo que es, perdón, la producción de los neurotransmisores que luego van a terminar en los botones sinápticos, los terminales sinápticos. Las dendritas son aquellas ramas, ¿cierto?, que son las divisiones del soma. Es el aparato receptor de las señales, ¿cierto?, que proceden particularmente de neuronas presinápticas.
El axón, que es único de prolongación tubular, está compuesto por microtúbulos y que nace desde el cono de arranque axónico y tiene un diámetro que va entre los 0,2 hasta los 20 nanómetros, dependiendo del lugar donde se encuentra. Y finalmente los terminales sinápticos, donde se produce el encuentro con otras células, ¿cierto? Y que produce o que compone esto es lo que nosotros le llamamos la sinapsis. Aquí podemos ver, ¿cierto? En una imagen, ¿cierto? Mediante microscopio de barrido, y que podemos observar, ¿cierto? La estructura, ¿no? De la membrana presináptica, ¿cierto? El espacio intersináptico y la membrana de la neurona postsináptica, ¿no? Si se dan cuenta, acá yo muestro con algunos circunferencias lo que son las diferentes vesículas sinápticas, que es donde los que contienen los diferentes neurotransmisores, que son esas llaves que hablen, ¿cierto? Los receptores que se encuentran en la membrana en la membrana postsináptica de la neurona, ¿cierto? Postsináptica. Cuando se produce la propagación del impulso nervioso, lo que se produce, ¿cierto?, es que comienzan a decantar estas vesículas, ¿no? Y llegan hasta la membrana, ¿cierto?, de la neurona, del terminal nervioso, terminal sináptico de la neurona presináptica, y comienzan, ¿cierto?, a producirse lo que es la excreción de estas neurotransmisores, estas llaves, ¿cierto?, que van a abrir los receptores, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, los diferentes denominados inhibidores de la recaptación selectiva de algunos neurotransmisores, es que lo que hacen es inhibir, ¿cierto?, a enzimas que recapturan estos neurotransmisores y que los llevan nuevamente hacia adentro, ¿no? Cumpliendo la ley de la termodinámica, nada se acaba, ¿cierto? Ahí se me fue. Bueno, todo se reconsidera, ¿cierto? Es decir, estos neurotransmisores son recapturados, ¿no? Y envueltos hacia la membrana presináptica. Sin embargo, los inhibidores de la recaptación de los diferentes neurotransmisores, como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, lo que hacen es bloquear aquellas enzimas que recapturan estas neurotransmisores que se encuentran en el espacio intersináptico. Claro, nada se pierde, todo se transforma. Podemos dividir a las células nerviosas en tres tipos específicos de acuerdo a su función. Las sensitivas, ¿cierto? Que captan, ¿cierto?, los estímulos del medio ambiente y que envían señales, ¿cierto?, hacia la médula espinal o al cerebro. Las interneuronas, que producen, ¿cierto?, esta plasticidad neuronal, ¿no? Y que producen particularmente el circuito neuronal, y que también, ¿cierto?, se encuentra tanto en el sistema nervioso como central, como también en la médula espinal. Y las neuronas motoras, que reciben señales del cerebro y la médula espinal para controlar todo, ¿cierto?, a partir de contracciones musculares, ¿cierto?, incluso hasta algunas desde el punto de vista del gasto eh, eh, hormonal o neurohormonal, por ejemplo. Hay neuronas sensoriales, ¿cierto? Estos son algunos tipos. Aquí vemos células ciliadas. Aparentemente son células, ¿cierto? Estas son de los glomérulos o de lo que son denominados el bulbo olfatorio. Estas neuronas sensoriales también se le denominan neuronas aferentes. Son neuronas del sistema nervioso que convierten todo tipo de información específica de los estímulos en potenciales de acción o potenciales graduales. El proceso, ¿cierto?, de transformación de información, ¿cierto?, estimular, que proviene del medio ambiente hacia, ¿cierto?, potenciales de acción, es lo que se denomina la transducción sensorial. Hay cuerpos celulares, ¿cierto?, que transforman esta información, ¿no?, sensorial, que viaja a través de fibras nerviosas aferentes, ¿no?, hacia el cerebro a través de la médula espinal. Se puede decir que las neuronas sensoriales, hay algunas que son especializadas, ¿cierto?, en recibir estímulos que provienen del medio ambiente, los denominados
ecteroreceptores, ¿cierto? Son especialistas en detectar, ¿cierto? Fotones lumínicos, ondas vibratorias que se mueven, ¿cierto? Con el aire que nos rodea. Y hay otras, ¿cierto? Que son táctiles como de temperatura, de presión, de calor, ¿no? También los interoreceptores que están dentro del cuerpo, ¿cierto? Y que permiten responder a estímulos internos como la posición del cuerpo, como son los propios receptores, o también algunos que tienen que ver, por ejemplo, con la presión arterial, la ubicación de la posición del cuerpo, etcétera. Podemos también decir que los neuronas sensoriales tienen tipos y funciones. Hay tipos, a lo menos, 6 receptores externos, 2 receptores internos. Dentro de los receptores externos están particularmente estos denominados ectorreceptores, algunos incluyen, por ejemplo, receptores olfativos, ¿no? Que responden a moléculas que están, ¿cierto?, viajando a través del aire, particularmente desde el punto de vista químico. Son los receptores, ¿cierto?, del olfato. Hay receptores gustativos, ¿cierto?, que son recepcionados por las papilas gustativas. Hay fotorreceptores que reciben los fotones que incluyen, ¿cierto?, la visión, por ejemplo. Células, ¿cierto?, que reciben, ¿no?, la información auditiva, células ciliadas particularmente que están dentro de las cócleas, por ejemplo, termorreceptores que reciben cierta información de la temperatura y otros mecanorreceptores, por ejemplo, que están asociados, ¿cierto?, a los músculos, como son que responden al estiramiento, a la distorsión, ¿cierto?, que permiten ubicarnos, ¿cierto?, en nuestro cuerpo, ubicar los miembros de nuestro cuerpo también. Empecemos, ¿cierto?, con los que son denominados, ¿cierto?, receptores olfativos. Estas particularmente están involucradas en lo que se llama las neuronas sensoriales olfativas. Estas neuronas contienen receptores llamados receptores olfativos, que son activados por aquellas moléculas que están esparcidas, ¿cierto?, en el aire que de pronto, ¿cierto?, nos llegan a partir del olfato, de nuestra, ¿cierto?, de nuestra nariz, ¿no? Las moléculas del aire son detectadas por los cilios o microvellos dilatados que se encuentran en nuestra mucosa nasal y que producen, ¿cierto?, al estar en contacto con nuestra mucosa nasal, ¿cierto?, al diluirse, ¿no? Y al ser, son recepcionados por estos cilios que son formados por ciertos axones que luego traspasan la información en el nervio olfatorio y que luego llegan, ¿cierto?, hasta la corteza del bulbo olfativo. No utilizan, por ejemplo, los receptores olfatorios las mismas vías que otros sistemas, ciertos sensitivos que van esencialmente tanto al tálamo, particularmente a los núcleos geniculados, a algunos núcleos del tálamo, no, sino que van directamente al sistema límbico. Tienen una vía directa hacia por ejemplo, hacia la amígdala. Por lo tanto, nos hace, ¿cierto?, que este sistema sea muy instintivo desde el punto de vista de la respuesta, ¿no? No son intermediados por la información que posee el tálamo y otras estructuras de relevo en el tronco encefálico. Aquí podemos ver, ¿cierto? Acá están los receptores, ¿cierto? Que se vinculan a los olores, a las moléculas químicas que están recepcionadas, ¿cierto? Son recepcionadas particularmente capturadas por los vellos y por los diferentes células receptivas. Estas quedan, ¿cierto?, en la mucosa nasal, ¿cierto? Y producen ¿no? Potenciales de acción, ¿cierto?, que son llevados ¿no? hasta los grandes glomérulos, ¿no? que se encuentran en el bulbo olfatorio y que luego lo llevan, ¿cierto?, como les decía, mediante el tracto olfatorio hasta sectores de la corteza olfatoria, del bulbo olfatorio, y a otras estructuras, ¿cierto?, particularmente de tipo núcleos amigdalinos particularmente. Se entiende, ¿cierto?, que este sistema olfatorio tiene muy poca información agregada, como son la visión o la audición, por ejemplo. En la visión, nosotros de alguna manera se puede decir que entregamos una gran cantidad de información que tenemos almacenada, ¿no?, en las diferentes estaciones de relevo.
o en las diferentes áreas primarias o secundarias. En cambio, el bulbo olfatorio es de respuesta muy automática, ¿no? Producto de la necesidad que tenemos, ¿cierto?, de responder frente a alimentos que están en mal estado, ¿cierto? O, por ejemplo, la conexión con los sabores, o también, ¿no?, lo que son las feromonas, ¿no? Gran parte de lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, en los perfumes, están asociados particularmente a estimular, ¿cierto? Automáticamente ese patrón de comportamiento. Los sabores, ¿cierto? Están asociados particularmente a los receptores gustativos. Hay papilas gustativas que tienen diferentes tipos de recepciones. Estos están ubicados particularmente en nuestra lengua, en diferentes sectores. Hay diferentes también recepciones. Los más azucarados están en la punta de la lengua y los más amargos están en la parte trasera de la lengua. El receptor gustatorio es un receptor celular que facilita la sensación del gusto cuando algunos alimentos u otras sustancias entran en contacto con la mucosa bucal, ¿cierto? Las moléculas interactúan con la saliva y se unen a diferentes receptores gustativos, ¿no? Las moléculas que dan sensación se le denominan sápidas. Los receptores del gusto, particularmente los vertebrados, se dividen en dos grandes familias. Las de tipo 1, ¿cierto? Que son las dulces, fueron caracterizadas no hace muchos años, particularmente eh, 2 décadas. Los de tipo amargo, lo mismo, se reconocen 25 receptores amargos diferentes en los humanos. En los gatos hay 12 receptores amargos, en los pollos 3, y en los ratones se conocen alrededor de 35 sabores amargos, receptores, ¿cierto?, gustativos amargos, ¿no? Y tiene que ver particularmente con la especialización, ¿cierto?, respecto de de los alimentos en putrefacción. En general, el ratón tiene una inteligencia muy asociada a esto, colectiva. Por ejemplo, cuando un cebo, ¿cierto?, envenenado, un veneno para ratón es puesto, ¿cierto? Ellos se dan cuenta inmediatamente porque un ratón se enfermó y lo asocian inmediatamente, ¿no? Es por eso que generalmente los diferentes, estos cazadores de ratones, ¿no? Estos encargados de generar estos sistemas de fumigación o de, ¿cómo se llama? Derratización. Cuando de erratización, ¿cierto? Tienen que generar venenos sebos que tengan una duración o que el ratón se enferme con un cierto tiempo de retraso para que los animales no se den cuenta, ¿no? También hay otros receptores, particularmente receptores de la percepción del frío, que son algunos receptores como este que les nombro, el CMR1, que son capaces de responder, ¿cierto?, a moléculas como el mentol, el eucaliptol, la isilina, ¿cierto?, que están generalmente en los diferentes tipos de masticables que nosotros utilizamos, ¿no? Chicles, ¿cierto?, etcétera, ¿no? Ustedes pueden ser, ¿cierto?, mucho más específicos, ¿no? Y darse cuenta que en general gran parte de la dieta occidental que tenemos los últimos 20 años, ¿cierto? Y su gran pandemia, ¿cierto?, de obesidad, ¿cierto?, de hiperfagia, está asociada particularmente a la gran mezcla que han hecho y los ingenieros en alimentos, ¿no?, al hacernos consumir alimentos con sabores que son inigualables, ¿no? Como por ejemplo la mezcla de las galletas, ¿no?, las tortas, que ni siquiera las hormigas se las comen, ¿no? Porque son alimentos que contienen, ¿cierto?, que son muy artificiales, ¿no? Ultraprocesados que se denominan, ¿no? Que tienen mezcla de sabores dulces y salados, ¿cierto? Como por ejemplo las Oreo, esas galletas, ¿cierto? Que en general producen una adicción muy rápidamente porque son de muy rico sabor, ¿no? En el caso de la visión, ¿cierto? Para que un sujeto vea una imagen, esta debe estar enfocada particularmente en la retina, ¿cierto? Es decir, nosotros no vemos con los ojos, sino que vemos con el cerebro. La retina es parte del cerebro, no es parte del ojo, ya es
¿cierto? Lo que se denomina como nervio óptico. La imagen, ¿cierto?, que es capturada a partir de la actividad eléctrica de las neuronas que están en la retina, provoca que se envíen ciertas señales al nervio óptico y de ahí al resto del cerebro, que pasa por el tálamo, particularmente los núcleos del tálamo, el núcleo geniculado lateral, que se denomina, que es responsable de una gran cantidad de información. Nosotros recepcionamos una información muy específica, ¿no? Para eso, por ejemplo, ustedes pueden estudiar mucho más a fondo, ¿no?, lo que es la psicología de la Gestalt, con sus diferentes leyes, ¿cierto?, de proximidad, de continuidad, de Prajna, ¿cierto?, diferentes leyes de la percepción, ¿no? En general, para poder construir una imagen tan nítida como la que vemos nosotros, eso está muy desarrollado por el cerebro, ¿no? En general, las imágenes o los fotones que están en el ambiente, si fuéramos más estructurados, un poco lo que señalaba el otro día el compañero Álvaro, ¿cierto? En realidad, la construcción de la realidad está más bien determinada por el cerebro humano, ¿no? Vivimos en una realidad humana. La realidad física propiamente tal no tenemos acceso a ella. Sería mucho más de otra manera, ¿no? Las células específicas, ¿cierto?, de la visión son denominadas células fotorreceptoras. Son un tipo especializado de célula denominada neuroepitelial y que se encuentra ubicada, ¿cierto?, en la retina del ojo y que es capaz de esa fototransducción visual. Convierten la radiación electromagnética visible, ¿cierto?, en señales específicas que una particularidad de unas proteínas que son fotorreceptoras, ¿no? El retinol particularmente, u otras, ¿no? Incluso se habla de que producen, ¿cierto?, modificaciones en la estructura de la membrana plasmática de la célula fotorreceptora. Hay tres tipos de células fotorreceptoras específicas, particularmente en cerebros mamíferos. Uno, los que se llaman los bastoncillos, los conos, las células ganglionares, y hoy día se han descubierto que hay otras que se llaman las células amacrinas. Acá vemos las estructuras de los bastonecillos y los conos, ¿cierto? Si se dan cuenta, hay una estructura que son los discos o sectores ciliados, que es donde se produce, ¿cierto?, la recepción de los fotones, ¿no? Que son aquellas partículas lumínicas, ¿cierto?, físicas, ¿no?, de la materia, por decirlo, ¿cierto?, y que son recepcionados por estas células, ¿no? Aquí vemos el esquema. Estos son bastones y conos y bastoncillos. Aquí vemos un poco estas células ciliadas, ¿cierto? Y aquí están algunas estructuras proteínicas, como la rodopsina, que se utiliza mucho en la optogenética para estimular, ¿cierto?, a sectores celulares y producir alguna respuesta. La rodopsina tiene aspectos mucho más básicos, como el retinol, ¿cierto?, que son estas estructuras que frente a los fotones son proteínas que cambian su estructura física, se mueven, cambian su estructura, lo que produce, ¿cierto?, el despliegue del potencial de acción, ¿no? Estas células fotorreceptoras, mediante esta fototransducción que se produce en esta señal, genera la conversión de la luz, ¿cierto?, esta radiación electromagnética, en señales eléctricas que son, ¿cierto?, leíbles, son leídas por las neuronas, y que luego son, ¿cierto?, enviadas en diferentes formas, ¿no? Hay podemos decir, una escala que va de las células fotorreceptoras a las bipolares, gangliolares, horizontales amacrinas, y luego, ¿cierto?, al sistema nervioso, a lo que se llama el nervio óptico, ¿no? Es decir, en general son las células de la retina y todos esos componentes, ¿cierto?, las que recepcionan, ¿cierto?, la imagen, forman la imagen, por decirlo, ¿no? Los gestálticos dicen que nosotros tenemos un isomorfismo perceptivo. Lo que vemos es lo que hay en la realidad, ¿no? Siento que los gestálticos son esencialmente padres del constructivismo, pero, ¿cierto?, son muy similares a un gran científico norteamericano, James J. Gibson, ¿no?, que plantea la idea de la percepción directa. Bueno, ese es otro tema un poquito más adelantado. En los años 90 se descubrieron las células fotorreceptoras específicas en mamíferos, que son las células ganglionares,
que se creen que están presentes en nuestro proceso visual, pero que sin embargo no participan particularmente en la producción de la imagen, sino que más bien en la reflexión, claro, en el reflejo pupilar, ¿cierto? De luz y sombra, y también, ¿cierto?, en la captura, ¿no?, de las señales, ¿cierto?, circadianas, ¿no?, de día y noche, ¿no? Aquí podemos ver, ¿cierto?, dos ilustraciones, una que está a la izquierda, que es una visión normal, donde están los diferentes tipos de células específicas, ¿no? Y en la derecha, ¿cierto?, es una retina, ¿cierto?, daltónica, ¿no? O protanópica, que se denomina. En los sectores centrales, ¿cierto?, que es lo que se denomina la fobia, que es el sector particularmente donde tenemos, ¿cierto?, una ceguera. Aquí es el lugar donde no se ve esencialmente toda la estructura visual, ¿no? Que incluso este isomorfismo con la percepción está determinado esencialmente a partir de la fobia, ¿no? Hay lugares que nosotros no somos capaces de ver, ¿no? Por eso hay una serie de espejos retrovisores de gran angular que necesitamos para poder manejar, por ejemplo, ¿no? Estas células ganglionares, eh, permiso. Estas células ganglionares son células que están ubicadas, ¿cierto?, cerca de la superficie interna de la retina del ojo, reciben información visual de los fotorreceptores a través de dos tipos específicos de neuronas intermedias, que son las bipolares, que los vamos a ver más adelante, que son un tipo específico de neuronas, ¿no?, respecto de su forma, y las células amacrinas. ¿No? Estas células ganglionarias de la retina transmiten colectivamente información visual. No participan mucho en la imagen, ¿no? Sino que participan particularmente en otras maneras de informar, ¿cierto?, respecto de los patrones lumínicos. Varían significativamente respecto del tamaño, conexiones, respuesta a la estimulación visual, y tienen, ¿cierto?, propiedades muy definitorias, como es su largo axón que se extiende hasta el cerebro. Se entiende que la célula ganglionar de la retina es esencialmente el nervio óptico. Aquí vemos el esquema, vemos, ¿cierto?, los receptores, ¿cierto?, iniciales, ¿cierto?, que son conos y bastoncillos, ¿no? Vemos aquí en azul las células horizontales, perdón, las células bipolares, las células amacrinas y las células ganglionares, que son las que darían inicio, si se puede decir, ¿no?, a lo que es el nervio óptico propiamente tal. Esta es la organización histológica, ¿cierto? Acá están niveles, este es el nivel de fibras, las células ganglionares que están al final de la retina. Estos son un nivel interno nuclear. Este es el nivel plexiforme externo. Esto es otro nivel nuclear. Y aquí están lo que son, ¿cierto?, el nivel de los conos y los bastoncillos. Y aquí están, ¿cierto?, el epitelio pigmentado, la coroide y la esclerótica, ¿cierto?, que es la parte blanca, ¿no? Aquí está lo que se llama la lamina vítrea, que también es una capa importante, ¿cierto?, que le dan particularmente el color al ojo, ¿no? Pasamos, ¿cierto?, a la recepción auditiva, ¿no? El sistema auditivo es responsable de convertir todas aquellas ondas de presión, ¿cierto?, que están generadas por las moléculas de aire vibratoria o sonidos, ¿cierto?, en señales eléctricas que pueden ser interpretados por el cerebro, ¿no? Esta transducción que se denomina, no es una transducción similar a la que hace las células de la retina, acá es una transducción mecanoeléctrica, se denomina, y que está mediada por las células ciliadas que están dentro del oído interno particularmente. Dependiendo del movimiento, ¿cierto?, las células ciliadas pueden hiperpolarizarse o despolarizarse y producir así, ¿cierto?, la señal eléctrica para producir la estimulación, ¿no?, de los órganos internos de la audición. Yo les voy a mostrar el esquema. Estas células ciliadas internas son los receptores sensoriales. Hay células ciliadas internas y células ciliadas externas. Aquí vemos la anatomía,
¿cierto? Vemos el pabellón externo, el aurículo, ¿no? El pabellón auricular, la oreja propiamente tal. Vemos la parte exterior, el canal auditivo externo. Vemos la cavidad timpánica, ¿cierto? Junto con el tubo, la trompa de Eustaquio. ¿Cierto? Aquí vemos una ventana, ¿cierto? Que une la parte interna con todo lo que es, ¿cierto? La parte otorrínica, ¿no? De este pabellón. Aquí vemos la ventana oval, los huesecillos, ¿cierto? La membrana timpánica, que es la que recepciona las ondas vibratorias y que hace mover los huesecillos, ¿cierto? Tímpano, yunque y estribos. Estas de alguna forma activan particularmente esta ventana oval que va a recepcionar particularmente la parte interna de la cóclea, que ya es el ámbito del cerebro, se podría decir, ¿cierto? Yo tengo un hermano que es no oyente, sordo, de la cultura sorda, y que él, por ejemplo, muchos de los sordos, señala él, están en desacuerdo de lo que son los implantes cocleares, que son implantes particularmente nerviosos que se hacen al interior del el nervio auditivo, ¿no? Ellos generalmente utilizan, ¿no? Lo que son, ¿cómo se dicen estos implantes? Así como uno usa los AirPods, ¿cómo se llaman los? Bueno, son como audífonos, ¿cierto? En realidad son audífonos, pero la Intracanal. diferencia, claro, son... No, porque los intracanales son cocleares, ¿no? Generalmente el audífono se mete hacia el canal, ¿no? Y aumenta, ¿no? No tanto como un AirPod, ¿no? Sino que mucho más, con mayor intensidad, ¿no? Eh, eh, la cóclea tiene un líquido, un aceite que se llama la perilinfa, que produce, ¿cierto?, un movimiento similar a las ondulatorio, a lo que uno ve cuando, por ejemplo, si uno tira una piedra a una piscina quieta, ¿cierto?, que se va a dar este movimiento ondulatorio. La perilinfa produce lo mismo y las células ciliadas, ¿cierto?, se activan. Les voy a mostrar un video, ¿cierto?, que es hecho por el NIH, que es el instituto médico norteamericano, el más importante en Estados Unidos. Veamos este video. Bueno, recepcionamos el sonido, ¿cierto? Este es capturado, ¿no?, por nuestros oídos. Estas ondas, ¿cierto?, entran al canal auditivo, entran en la membrana timpánica, ¿cierto? Estas vibraciones, ¿cierto?, activan los huesecillos, ¿no?, que son capaces de mover, ¿cierto?, en este mecanismo tan sabio de la naturaleza, de mover esta ventana oval, que es una membrana, ¿no?, que permite estimular la cóclea, que es este caracolcito, ¿cierto?, que está enroscado y que produce, ¿cierto?, estos diferentes movimientos ondulatorios, que estas células ciliadas de la respuesta, ¿cierto?, de las neuronas receptoras, ¿no?, se mueven en forma, ¿cierto?, ondulatoria y producen, ¿cierto?, la sensibilidad de la membrana propiamente tal de estos receptores y produce, ¿cierto?, lo que es el potencial de acción, ¿no? Pues son estos movimientos producen, ¿cierto?, el potencial de acción y luego, ¿cierto?, son transformados en neurotransmisores, ¿cierto?, enviados al nervio auditivo, ¿no? En esencia. Esta forma, ¿no?, de la cóclea tiene recepciones específicas, ¿no? La parte más gruesa del caracol van a los sonidos más altos, a diferencia de lo que están los niveles más enrollados, que son a sonidos mucho más altos, ¿no?
y que transforman esto en potenciales de acción que son llevados, ¿cierto?, hacia los diferentes, a las áreas auditivas primarias, ¿cierto?, a las áreas de asociación secundarias, etcétera, ¿no? Es decir, este oído externo canaliza las vibraciones de sonido hacia el tímpano. Esto genera una presión, ¿no?, que va a depender del rango de la frecuencia vibratoria. Los diferentes huesecillos van a amplificar, ¿cierto? El sonido se habla hasta aproximadamente 20 veces más. Se entiende que la base del estribo, ¿cierto?, genera la vibración que apunta, ¿cierto?, hacia la cóclea a través de esa ventana oval que le decía, que es una membrana. Esa membrana hace vibrar el líquido perilinfático que se encuentra dentro de la cóclea, ¿cierto? Hace que se abulte esta membrana oval y los conductos vestibulares timpánicos que están llenos de esta perilinfa, ¿cierto?, permiten que este líquido, ¿cierto?, modifique la recepción de las células ciliadas respecto de estas concentraciones de iones, ¿no? Aquí lo vemos, ¿cierto? Está lo que se llama la perilinfa, la endolinfa. La perilinfa es, podemos decir, lo externo, y la endolinfa es la parte interna de esta cóclea. Cada una tiene, ¿cierto?, funcionalidades mucho más específicas, ¿no? Permiso, espera un poquito. Que luego transforman, ¿cierto?, esta información, ¿no?, en las células ciliadas, llevándola hasta el nervio auditivo, ¿no? Las vibraciones de la perilinfa que doblan, ¿cierto?, en el órgano de lo que se llaman las células externas de Corti, hace que se liberen, ¿cierto?, un mensajero que se llama la prestina, que está en la punta de las células. Esta prestina, que en el fondo es lo que produce la modificación iónica de los cilios, hace que estas células se alarguen y se encojan químicamente, produciendo la afectación eléctrica del movimiento, ¿cierto?, de estas membranas de los cilios, y que hace que se amplifiquen ya a 40 veces. Se entiende que hay células ciliadas externas que son no mielinizadas, que son los que están en la perilinfa, ¿cierto? Y células ciliadas internas, ¿cierto?, que hacen que se generen, ¿cierto?, dentro de la endolinfa, ¿no? Hay ya un poco más material más específico. Bueno, lo que nos interesa es saber, ¿cierto?, el mecanismo, ¿no? Acá podemos ver cómo se produce, ¿cierto?, y dónde se produce, de acuerdo a las frecuencias y a los decibeles, ¿no? Acá están los diferentes huesecillos, ¿cierto?, que amplifican los sonidos vibratorios. Se puede decir también, y aquí me falta poner, ¿no?, que es el nervio auditivo está compuesto por tres grandes estructuras, ¿no? Se habla del complejo olivar, ¿no? Este complejo olivar superior, que están ubicados particularmente en lo que es el romboencéfalo, o las estructuras del tronco encefálico antes de la médula espinal, particularmente la protuberancia anular en la parte superior del romboencéfalo o puente de Barolio. Se habla que son 14 núcleos de este complejo olivar, y lo más importante de estos 14 núcleos son la oliva medial superior, que ayuda a localizar lo que se denomina el azimut de un sonido, un ángulo particularmente donde encontraría la fuente de sonido. Se entiende que es capaz de medir las diferencias de tiempo del sonido para poder ubicarlo de manera Dolby sería, o estereoscópica, ¿no? Está la oliva superior lateral, que emplea las intensidades de la fuente de sonido y que recibe particularmente impulsos de tipo excitatorio, es decir, glutamatérgico, de las células ipsilaterales e inhibitorias de los oídos contralaterales. ¿Para qué? ¿Cierto? Porque como localiza la fuente de sonido, es capaz de inhibir, ¿cierto? Para poder recibir el sonido de una forma, ¿cierto?, que nos permita tener la agudeza, ¿no? El sonido es muy importante tanto para las conductas de forrajeo, ¿cierto?, de alimentación, como de apareamiento, ¿no?, o de detección de objetos, ¿no? Respecto de los receptores
sensoriales asociados a la temperatura, los denominados termorreceptores, que son específicos a información de temperatura. Son receptores sensoriales, se hablan, no especializados. Y esto es muy especial, ¿no? Particularmente porque más bien codifican cambios, ¿cierto?, de temperatura. Estos receptores se cree que son receptores, que hay receptores de calor que son fibras particularmente no mielinizadas, ubicadas en el sistema nervioso periférico de los mamíferos y que conducen en una información de baja velocidad. Mientras que los que responden, por ejemplo, al frío tienen fibras mielinizadas, por lo tanto responden en una conducción más rápida. Hay estímulos, por ejemplo, que son adecuados para el receptor de cálido y que es el calentamiento, ¿no? Resulta particularmente en un aumento de la tasa de descarga del potencial de acción, ¿cierto? Y que cuando hay enfriamiento resulta en la disminución de esa tasa de descarga del receptor caliente. Por ejemplo, para los receptores en frío, la velocidad de disparo aumenta durante el enfriamiento y disminuye durante el calentamiento. Por eso algunos receptores de frío también responden, ¿cierto?, con breves descargas de potencial de acción a altas temperaturas, ¿no? Lo que se conoce como la respuesta paradójica del calor, ¿no? Es decir, podemos tener frío, ¿cierto?, muy congelado y nosotros vamos a sentir calor, ¿no? Como un sentimiento de una sensación de estar quemándose, ¿no? No se entiende muy bien este mecanismo, sin embargo, tiene que ver un poco con la respuesta, ¿cierto? La recepción de lo importante, ¿no? Es decir, no estamos congelando, no es es una forma de, ¿cierto?, de supervivencia. Se dice que los termorreceptores se han descrito clásicamente como que tienen terminaciones libres no especializadas, ¿no? Estas terminaciones libres no especializadas son fibras nerviosas aferentes que envían sus señales a neuronas sensoriales, ¿no? Uno de estos funcionan como nocioceptores cutáneos, es decir, que permiten recibir ciertos estímulos que son convertidos, ¿no?, en información dolorosa, ¿no? Los nocioceptores cutáneos son receptores especialistas del dolor, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar, ya pasamos terminamos con los receptores sensoriales o las neuronas sensoriales. Ahora vamos a hablar de lo que son los tipos neuronales, ¿no? Profesor, tengo una consulta antes que pasa a Dígame. este tema. Lo que pasa es que parece que me perdí, pero usted recién hablaba de la visión, el oído. ¿Los termorreceptores, dónde estarían ubicados físicamente para hacerme como una idea? ¿O están en el cerebro? ¿O No, en en toda todo la el... piel, en toda la Eso, piel. ya. Ah, que ahí me había perdido. Sí, son terminales, por ejemplo, hay algunos que transforman la información táctil, otros que es la temperatura, etcétera. Hay diferentes tipos de terminaciones. Eso ya es un tema un poquito más específico. No sé si en esto yo lo toco en este PowerPoint. Ahí vamos a ver, me parece que sí lo toco un poquito más adelante. Gracias. Eh, Bueno, hay tipos neuronales, no solamente se clasifican en su función, sensitivos, motores, interneuronas, sino también respecto de sus formas, ¿no? Están las células unipolares, que son predominantes en invertebrados, ya que sirven como receptores y terminales sinápticos. Están las neuronas bipolares, por ejemplo, como las que les señalaba, que se encuentran en receptores sensoriales, retina, por ejemplo, epitelio olfativo, en algunos del tacto, presión también. Están las neuronas pseudo-unipolares, ¿cierto? Que son particularmente neuronas bipolares, pero que desarrollan una prolongación, ¿cierto? Del axón y que se fusiona y que pareciera, ¿cierto?, ser unipolar, ¿no? Pero son bipolares, ¿no? Como en general, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Acá está la estructura.
Están las neuronas también multipolares, que son esencialmente eh, eh, son particularmente ciertas células que participan de contactos sinápticos con otras neuronas. Por ejemplo, permiten transformar información, ¿cierto? En el caso de las motoneuronas espinales, o en el caso, por ejemplo, de las células de Purkinje, que también son células denominadas multipolares, tienen diferentes polos, ¿no? Son como estrelladas, por decirlo. Ahora pasamos, ¿cierto?, a un gran compañero de las células nerviosas, de las neuronas, y que se le ha dado con los últimos años la relevancia que tienen. Se entiende que dentro del sistema nervioso central de los vertebrados posee entre 10 a 50 veces más células gliales que neuronas. Por lo tanto, es un aliado importante que no se conocía, ¿cierto? La importancia, se hablaba solamente de la neurona, ¿no? Las células gliales tienen diferentes funciones, sirven de sostén, ¿cierto? La estructura, la arquitectura, participan esencialmente en los procesos de migración celular, ¿cierto? En lo que son las etapas embriológicas del desarrollo del sistema nervioso. Separan y a veces también aíslan grupos neuronales, ¿cierto? Permiten, por ejemplo, la generación de redes celulares y las conexiones sinápticas entre ellas. Forman, ¿no?, diferentes tipos de, bueno, no sé si lo alcanzamos a ver en este curso, ¿no? Que es, por ejemplo, la manera en que se organizan las redes neuronales en la corteza cerebral. Forman lo que se denominan los denominados neuropilos, por ejemplo, columnas, ¿no? O tractos, ¿no? Como lo que se dan en el cuerpo calloso, por ejemplo, que son formas de fibras ópticas, ¿no? Fibras como las fibras ópticas de las señales de Internet, ¿no? Que son grandes, ¿no? Las células gliales estructuran eso, ¿no? Producto de la migración. Hay dos tipos de células gliales importantes, ¿no? Que son los oligodendrocitos y células de Schwann, que son los que están, ¿cierto?, especializados en la producción de la vaina de mielina, ¿no? Para aislar particularmente los axones y así, ¿cierto?, producir una conducción saltatoria, ¿cierto?, y de mayor rapidez, por ejemplo. Hay algunas células también que son especialistas en la fagocitosis, es decir, eliminan sobre todo los detritos que se producen producto de las lesiones o la apoptosis de las neuronas, ¿no? Las muertes neuronales programadas. También hay otras que tienen importantes tareas cotidianas, domésticas. Participan en la señalización, hacen eficiente la señalización. Por ejemplo, hay algunas glías que captan neurotransmisores también, químicos, permiten, ¿cierto?, la transmisión sináptica. Hay otras que son importantes dentro del desarrollo cerebral, permiten, ¿cierto?, las denominadas glías radiales, que yo les mostraba en algunos esquemas, que permiten que las neuronas, ¿cierto?, comiencen a ubicarse en el proceso de migración celular en la etapa, ¿cierto?, del desarrollo neuronal, en el proceso embriológico. Hay algunas otras que producen, ¿cierto?, sinapsis entre el nervio, ¿cierto?, y el músculo, que permiten uniones neuromusculares, ¿no? Regulan particularmente actividades presinápticas. Hay otras, por ejemplo, como los astrocitos, que permiten, ¿cierto?, formar capilares, ¿no? Vénulas, que permiten que se desarrolle lo que se llama, ¿cierto?, la barrera hematoencefálica, ¿no? Que deja fuera ciertas sustancias tóxicas, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, fármacos que no pasan esta barrera hematoencefálica, por ejemplo, como que no permiten, ¿cierto?, la farmacodinámica, que es el estudio de los efectos de los fármacos en el sistema, en los diferentes sistemas, pero particularmente en el sistema nervioso, ¿cierto? Tienen que estudiar esta farmacocinética, cómo pasan esta barrera encefálica. Por ejemplo, enfermedades como el Parkinson, que requieren grandes dosis de dopamina, no se puede, por ejemplo, consumir cierto dopamina, ¿no? Lo que se consume, ¿cierto?, en términos de fármaco es un precursor, se denomina, de la dopamina, que es la levodopa, ¿no? Antes de que se transforme químicamente, ¿cierto?, en dopamina, se llama levodopa. Por lo tanto, lo que uno consume, ¿cierto?, si tuviera esa enfermedad, ni Dios quisiera, ¿no?, fuera la levodopa, ¿no?
O, por ejemplo, otras más simples, ¿no? Como el 5-HT, que es lo que se denomina que es el precursor de la serotonina, ¿no? Que es el L-triptofano, que uno puede incluso comprarlo, ¿no? En diferentes farmacias se consume como forma de vitamina, suplemento alimenticio, ¿cierto? Que permite ayudar al sueño, ¿cierto? A elevar el ánimo, a estabilizar el ánimo, ¿no? Y que es un precursor de la serotonina, ¿no? Uno no puede tomar serotonina porque no pasa la barrera hematoencefálica y también está prohibida la venta, ¿no? Por eso se utilizan, ¿cierto? Así en forma de 5-HT o L-triptofano. Y hay otras también, por ejemplo, que participan en los factores de crecimiento, ¿no? Que se llaman, ¿cierto? Ay, se me olvidó justo ahora. Se llaman los factores de crecimiento neuronal. Por ejemplo, permiten, ¿cierto?, la salud de la neurona y el crecimiento, ¿no? Sobre todo los factores de crecimiento que participan en las espinas dendríticas, es decir, ayudan, ¿cierto?, a nutrir a las neuronas para que ellas, ¿cierto?, produzcan, ¿cierto?, esta neuroplasticidad sináptica, es decir, sean capaces de sinapsar, ¿no?, entre las diferentes redes. Que hay que entender que la arquitectura, ¿cierto? Bueno, hay, por ejemplo, el omega 3 participa también dentro de estos factores de crecimiento, ¿no? Hay otros como, como, por ejemplo, la lecitina de soya, bueno, varios suplementos que ayudan, ¿no?, a disminuir el estrés y que participan de los factores de crecimiento y que protegen a la célula nerviosa, ¿no? Aquí vemos algunas de las células gliales, la microglía, ¿cierto?, que tienen esta forma, los astrocitos protoplasmáticos, ¿cierto?, que logran formar esta barrera hematoencefálica, ¿no? Las oligodendrocitos, ¿cierto?, que están, ¿cierto?, dentro de los sistemas nerviosos centrales, ¿no? Y las células de Schwann también, ¿no? Las células gliales, por ejemplo, del sistema nervioso de los vertebrados se dividen en dos grandes tipos principales, microglías y macroglías. Las microglías son son más pequeñas y están constituidas particularmente por tareas de fagocitosis. Se comen los detritos eliminados producto del ATP, ¿cierto? Es decir, el consumo energético, ¿cierto?, que tiene la célula nerviosa a partir de su procesos, ¿cierto?, que son mitocondriales, ¿cierto? Y también después de lesiones. Particularmente, ¿cierto?, las células nerviosas también se producen lesiones. ¿Se acuerdan que hablábamos que el estrés producía lesiones en sectores importantes del cerebro? ¿Cierto? Son las microglías los que están encargados de fagocitar particularmente los sectores enfermos de las células. Enfermedades, por ejemplo, como de trastornos neurocognitivos como el Alzheimer, que es particularmente la producción de lo que se denominan, ¿no?, lesiones o alteraciones genéticas como la disminución de la producción de la proteína tau que mantiene los microtúbulos, ¿cierto? Como los microtúbulos unidos, ¿no? Y produce, ¿cierto? Lo que se llaman, ay, después me voy a acordar, que es em, ay, ahí tengo un par de imágenes, me voy a acordar, estoy un poco cansado, ya he hecho mucha clase hoy día. Em, Estas microglías son macrófagos, ¿cierto? Y permiten particularmente la limpieza, ¿cierto? El poder, ¿cierto? Son como también los protectores, ¿cierto? En términos inmunológicos de las células nerviosas. Se piensa, por ejemplo, que la microglía se activa en ciertos números de enfermedades, como por ejemplo la esclerosis múltiple amiotrófica o algunas demencias relacionadas, por ejemplo, como el SIDA, o enfermedades crónicas neurodegenerativas, como el Parkinson o el Alzheimer, que crea estos anillos, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, ¿ya? Estas son las estructuras microgliales, que son las que permiten cierto fagocitar, ¿no?, que son los macrófagos del sistema nervioso, ¿no? En el sistema nervioso central, perdón, en el sistema nervioso de los vertebrados hay dos tipos de células macrogliales denominadas, ¿cierto?
o células de Schwann u oligodendrocitos y astrocitos. Las células de Schwann y los oligodendrocitos son células pequeñas provistas de un número relativamente escaso de apéndices. Ambos desempeñan tareas, ¿cierto?, como la hilación, forman lo que se denomina la vaina de mielina, son glías, macroglías, y enrollan, ¿cierto?, el axón, ¿no?, en una apretada espiral, ¿cierto?, de sus prolongaciones membranosas. Cada oligodendrocito, ¿cierto?, se enrolla, ¿cierto?, dentro de las células nerviosas del sistema nervioso central. Y las células de Schwann, ¿cierto?, se encuentran en el sistema nervioso periférico, son mucho más grandes, ¿no? Los tipos de mielina son producidos por estas oligodendrocitos y células de Schwann y se diferencian un poco en términos de la composición química, pero son esencialmente lipídicas, no son grasas, ¿no? Aquí vemos los astrocitos, ¿no?, que participan particularmente en la irrigación, son los que permiten, ¿cierto?, la conexión alimentaria de la célula nerviosa. Están los oligodendrocitos, ¿cierto? Que se encuentran en el sistema nervioso central y que generan su vaina de mielina. Y en las células de Schwann, que están ubicadas, ¿cierto?, particularmente en el sistema nervioso periférico. Los astrocitos, que son las más numerosas, deben su nombre, ¿cierto?, a sus formas de cuerpo irregular. Se entienden que tienen una forma de astros, de estrellas, ¿no? Y tienden a tener apéndices bastante largos. Algunos tienen terminales que tienen forma de pies terminales. Estos pies terminales entran en superficies de la neurona y del encéfalo y de la médula espinal y presentan un papel importante para la nutrición de la neurona, ¿no? Son como los que están dedicados a alimentar la célula nerviosa. Hay otros que tienen pies terminales en vasos sanguíneos y que tienen forma de células endoteliales, ¿no?, que forman revestimientos, lo que generan, ¿cierto?, por ejemplo, ciertas redes neuronales, ¿no? También se habla que crean la barrera hematoencefálica. Los astrocitos también ayudan a mantener la concentración correcta de iones, por ejemplo, de potasio, tan importantes a la hora de la sensibilidad, ¿cierto?, que presenta la membrana plasmática, ¿no?, de las neuronas. Cuando una neurona se descarga, produce una serie, ¿cierto?, de flujos de iones, tanto de potasio como de otros iones, ¿no? Y la descarga repetida, ¿cierto?, provoca un exceso de potasio extracelular, que son las señales de oxidación que nosotros entendemos, ¿no?, y que producen particularmente una serie de, podemos decir, como desechos, ¿no? Estos astrocitos captan estos desechos y permiten, ¿cierto?, la limpieza también, ¿no? Aquí vemos algunas estructuras. Este es un esquema extraído de extraídos del libro de este señor Eric Kandel. Un segundito, por favor. Ya, sorry.
Vamos a hablar ahora de la teoría neuronal. ¿A qué me refiero con esto particularmente? Es que el sistema nervioso presenta particularmente una estructura, una organización estructural. Debemos entender que nosotros sepamos que existe la célula nerviosa se debe particularmente al trabajo desarrollado por el neurohistólogo, ¿no? Español Santiago Ramón y Cajal, que en el año 1902 recibe cierto galardonado con el premio Nobel producto de su teoría unineuronal. Él en conjunto con su versus, con su antagonista, con su enemigo, ¿no? Camilo Golgi, reciben, ¿cierto? Ambos son galardonados por el premio Nobel, sin embargo, ambos tenían dos teorías completamente o diametralmente diferentes. El tiempo le da la razón a Santiago Ramón y Cajal, este español, considerado un sabio, ¿no? Era un pintor, un dibujante, sus dibujos de las neuronas son hermosos, se entiende que tienen una gran calidad artística. Fue el primero en dibujar neuronas corticales. Fue un gran jefe de laboratorio, hizo una serie de aportes, no solamente en las teorías neuronales, sino también señaló la forma en que las estructuras neuronales tenían, ¿cierto?, su forma por ejemplo, la idea de la propagación nerviosa, ¿no? Fueron también desarrolladas por Santiago Ramón y Cajal. Ahora, ¿qué hizo, por ejemplo, Camilo Golgi para merecer, ¿cierto?, el premio Nobel? Bueno, inventó, ¿cierto?, inventó lo que se llama la tinción de Golgi, que es una tinción con un químico que se llama el cloruro de plata y que permite teñir la neurona, ¿cierto?, para poder mirarla bajo la lupa del microscopio, ¿no? Que le permitió a Santiago Ramón y Cajal hacer el dibujo, ¿no? Él replicó particularmente la técnica de las neuronas, ¿cierto?, para poder acceder a esa, ¿no?, teoría unineuronal. Camilo Golgi desarrolló lo que se llamaba la teoría reticular, ¿no? El cerebro para él era un retículo, la forma de una papa, de un nabo, ¿cómo se llama? ¿Cierto? Más bien una masa informe, ¿cierto? Sin terminaciones, ¿no? Más bien la teoría de Ramón y Cajal es que la célula nerviosa era una célula discreta como cualquier otra del cuerpo. Ya se sabía que las células del cuerpo eran unicelulares, ¿no? Sin embargo, no se entendía, no se sabía muy bien cuál era el funcionamiento de la célula, no se sabía cómo era la célula nerviosa, ¿no? Acá en este esquema yo les muestro esencialmente cómo se estructura el sistema nervioso, ¿cierto? Podemos tener observaciones que van desde la unidad más básica molecular, ¿cierto? Que es, por ejemplo, un gran campo de estudio para lo que se llama los electrofisiólogos. Son neurocientíficos, neurobiólogos especialistas, ¿cierto? En canales iónicos. Es una disciplina tremendamente compleja, ¿no? Son entre físicos, químicos, ¿no? Que estudian, ¿cierto? Partes muy particulares de la neurona, ¿no? Luego está la célula propiamente tal, que es la estructura funcional, ¿no? Y que es la unidad funcional de todas las cosas vivas, ¿no? Y que en el caso de las neuronas es la parte celular, ¿cierto? Luego está el tejido, en el caso de la neurona, la formación del tejido nervioso, ¿cierto? Y la formación de redes, ¿no? Que son las unidades, ¿cierto? Más específicas, ¿no? Sin embargo, hay una unidad anatómica que es el órgano, que es el cerebro, ¿cierto? Y sus diferentes lóbulos, ¿no? O ganglios, ¿no? O organizaciones lobuladas, ¿no? Y luego, ¿cierto? Está el sistema orgánico propiamente tal, ¿cierto? Que es, en esencia, ¿cierto? El sistema nervioso que está incrustado, ¿cierto? Está metido en el organismo, ¿cierto? Y que permite, ¿cierto? El comportamiento colectivo, el comportamiento complejo de un individuo, ¿no? Hay dos grandes principios, ¿cierto?, que fueron desarrollados. Uno, el principio, ¿cierto?, desarrollado por Santiago Ramón y Cajal, que es el principio de depolarización dinámica. Se pueden, ¿cierto?, decir que las señales celulares fluyen en una dirección que es predecible y constante. Por eso es posible hoy día desarrollar, ¿cierto?, estos lenguajes naturales, ¿cierto?, como es la inteligencia artificial.
¿no? Que permite, ¿no? En esencia, ¿cierto? Eh, eh, em, Permite en esencia, por ejemplo, ¿cierto? Predecir el comportamiento de una red neuronal. Y luego está el principio de especificidad en las conexiones. Las neuronas se comunican de manera organizada, concreta, hay sitios especializados de contacto sináptico y no de forma aleatoria, especificidad. Incluso forman, ¿cierto? Diversas uniones, desde los ganglios, tractos, redes, etcétera, ¿no? Y que presenta propiedades fundamentales. Hay dos propiedades fundamentales de la neurona, ¿no? La excitabilidad, que es la capacidad de responder a un estímulo específico, ¿no? Acá yo doy dos ejemplos, ¿cierto? Uno es este ejemplo que está aquí en forma de claro oscuro, ¿cierto? Si uno pone, el ejemplo es este, si uno pone, ¿no? Y empieza a mirar el sol, ¿cierto? Con un solo ojo, con una forma de tubo, ¿no? Y cierra los ojos, va a darse cuenta de que uno tiene un centro iluminado, ¿cierto? Con un fondo, ¿no? Que es oscuro, y eso es particularmente por la capacidad específica que tienen, ¿no? Las células, ¿no? Lo mismo se da en el esquema que está al lado, ¿no? Que es, yo veo, ¿cierto? Si nosotros tenemos una aguja, ¿no? La punta específica de un lápiz, ¿cierto? Y uno toca, ¿no? ¿Cierto? El dedo, ¿cierto? Pincha, ¿no? No sentimos el dolor en todo el dedo, ¿no? Sentimos la parte específica, ¿cierto? Y esto se debe a la capacidad de excitabilidad que tiene y de conexión que tiene la neurona, ¿cierto? ¿Qué es lo que muestro aquí, ¿cierto? Aquí lo que se muestra es que cómo se produce el potencial de acción, ¿cierto? Yo pincho mi superficie de la piel, ¿cierto? La epidermis, ¿no? Las células táctiles, ¿no? De presión particularmente y de dolor nocioceptor va a activar, ¿cierto? El potencial de acción. Si se dan cuenta, se va a formar un área de excitación, que es donde se produce el potencial de acción, es el área más, podemos decir que es el área más específica, ¿no? Y luego, ¿cierto? Si se dan cuenta, hay áreas que se produce lo contrario, se produce la inhibición, ¿no? El gran investigador chileno, neurobiólogo Humberto Maturana habló de la inhibición lateral, ¿no? Las células son capaces, ¿cierto? Producto de su conectividad, están tomadas de la mano, ¿no? ¿Cierto? Tocan, si yo estoy siendo, ¿cierto? Estimulado, ¿no? Yo voy a inhibir a mi hermano, ¿no? A los que están al lado mío, porque voy a ser yo el que tiene que recepcionar específicamente eso, ¿no? Eso es lo que explica este esquema, ¿no? Y la siguiente propiedad es la de conductividad, la capacidad de transmitir señales eléctricas de manera, ¿cierto? Continua, ¿no? A partir de pulsaciones, las que son particularmente transmisiones de señales eminentemente, ¿cierto? Eléctricas, ¿no? Acá vemos una neurona, ¿no? De una sinapsis eléctrica y esta es una sinapsis electroquímica, por ejemplo. Bueno, chicos, compañeros, perdón, compañeras, yo los dejaría hasta acá hoy. Estoy abierto a algunos comentarios, observaciones que puedan tener. Bien, compañeros, veámonos la próxima semana. Muchas gracias por la atención. Un gusto siempre a los valientes que están acá, que Gracias, quedan. profesor. Gracias. Como para ver la clase dos veces. La vamos a repetir de Buenas nuevo noches, profesor. Que para estén poder muy fijar. bien, Panorama para el fin Claudio, de gracias. semana. Gracias, Ya profesor. pues, que estén muy bien. Gracias. Chao, profe. Chao, profesor, muchas Chao, gracias. chao. Semana. Chao, profesor. Gracias. Chao, Chao, profesor. chao.